El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema acerca de cómo vivir nuestra familia en la cultura del descarte. ¿Por qué la cultura del descarte? Porque estamos viviendo una cultura donde lo que no nos sirve, ¿qué hacemos? Lo desechamos. Ahora, si usted pone atención, los matrimonios que tienen arriba de 10 años ya son como algo muy extraño. Ya es como, caray, ¿cómo le hiciste? ¿Por qué? Porque ahora estamos acostumbrados que el matrimonio dura 2, 3 años y no, ¿sabes qué? Siempre no, me consigo otra y luego me consigo otra, me consigo otro. Y en una ocasión a unas personas que les preguntaban que cómo le habían hecho para que su matrimonio durara tanto. Tenían como 50, 60 años de matrimonio y la pareja responde, es que crecimos en una época cuando se descomponía algo, lo arreglabas. Y ahora no. ¿Se acuerdan ustedes las televisiones de antes? Se te descomponía, la arreglabas, la llevabas con el técnico, o tú mismo ordenabas las piezas y lo arreglabas. No, ahora todo se descompone en la televisión. ¿Y cuántos hemos tenido que agarrarla así, literalmente, y echarla al bote de la basura? Porque estamos viviendo una época que todo es desechable. Bueno, las mujeres deben estar bien contentas por eso, porque pues muchas no lavan trastes, ya nada más. Dice, ¿no habrá también sartenes desechables? También sí, ¿verdad? Mucha gente que también, es más, prefieren en lugar de lavar la ropa, ¿qué hacen? A la basura, porque pues, ay no, qué hueva tener que lavarla, tener que doblarla, mejor vamos y compramos más. Entonces, vamos a ver cómo estamos viviendo esta cultura y sobre todo lo que la palabra de Dios nos dice, cómo enfrentar esto. Y vamos a ver, ahora sí, voy a sonar como a Adal Ramones, vamos a ver 5 puntos para vivir nuestra familia en el tiempo del descarte. Empezamos con el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 2 al 16. No lo voy a leer todo, pero para poner el contexto, se le acercan los fariseos y le preguntan a Jesús, ¿puede el marido repudiar a la mujer? ¿Y qué les dice Jesús? ¿Qué les prescribió Moisés? Y ellos dicen, bueno, pues él nos dijo que podíamos hacer un acta de divorcio y repudiar a la mujer. Y la respuesta de Jesús es muy clara y muy contundente. Le dice, sí, pero se los dijo por su dureza de corazón. Y voy a leer a partir del versículo 8. Dice, pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. De tal manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Palabra de Dios. Ahí está el mandamiento. Y vemos cómo Jesús santifica, ¿verdad? Pasa esa bendición del matrimonio a un estado sacramental. Ya no nada más es lo que decía la ley. Ahora Jesús lo está santificando de una manera especial. Y sobre todo Jesús toca el punto del divorcio. Y es algo que vamos a ver mucho el día de hoy. ¿Por qué el divorcio? Tenemos que enfocarnos en lo que pasa antes del divorcio. Antes de que me meta en broncas, ¿hay alguien divorciado aquí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ok. Pero, ¿por qué digo esto? Miren, porque voy a hacer algo. Yo tengo 23 años de casado. Y por ejemplo, cuando yo pasé mi crisis matrimonial, que era el momento de pensar en el divorcio, no fue nada más como que me levanté un día y, como que se me antoja divorciarme. No, fue consecuencia a algo que ya veníamos arrastrando por mucho tiempo. Entonces, el divorcio en sí es la última consecuencia del desgaste que ocurre en el matrimonio. No te levantas nada más un día así como que hoy tengo ganas de divorciarme.
llegas a ese instante a consecuencia de todo lo que ya venimos arrastrando. No es nada más que me levanto y ya me quiero divorciar. Por eso nos vamos a enfocar en la palabra de Dios. Vemos la respuesta de Jesús. ¿Qué les prescribió Moisés? El problema con lo que estamos viviendo el día de hoy, como les decía, en la cultura del descarte, es que le hemos restado fuerza a la palabra de Dios. Ya no creemos o no sabemos verdaderamente que incluso esa es la estrategia que utiliza el demonio hasta el día de hoy. De esa manera engañó a Adán y Eva. ¿A poco Dios les dijo que no comieran? Y Dios sí le dijo, no coman. Pero luego cuando responde Eva dice, no, Dios dijo que ni comiéramos ni lo tocáramos. Y ahí entró la confusión. Ya no supimos qué es lo que dijo verdaderamente la palabra de Dios. Y eso nos pasa mucho a nosotros. Levanten la mano, ¿quién de ustedes ha escuchado a alguien decir? En la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Sí lo han escuchado? Y lo creen. Si miren, los que no saben dónde está, te lo voy a dar bien sencillo. ¿Está en su Biblia? A ver, vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 24, versículo 15. Evangelio de San Juan, capítulo 24, versículo 15. Y el que lo encuentre me lo lee. No está, ¿se fijan? Juan tiene nada más 21 capítulos. Pero como no sabemos verdaderamente si está en la palabra de Dios, ¿se fijan? Ahí ya entraron en confusión. Ya los confundí. Ah, caray. Todos los que sí trajeron la Biblia se patinaron. Oye, pues si Juan nomás trae 21. Entonces, se fijan, le hemos restado fuerza a la palabra de Dios. Ahora vemos cómo muchas parejas ya no luchan, incluso antes de casarse. Es triste a veces que nuestros jóvenes, y esto pues está muy bien también para los jóvenes, que muchos, incluso antes de casarse, ya estás pensando en qué va a pasar si mi matrimonio fracasa. Todavía ni te casas y tú ya estás preguntando, oiga, ¿y si me caso por la iglesia y me divorcio, me puedo volver a casar? Oye, todavía ni entras a la bronca y ya te estás rindiendo. Y eso nos está pasando en todos los aspectos de nuestra vida, no nada más en el matrimonio. Lo podemos aplicar en las tentaciones. ¿Y qué pasa si caigo? Oye, todavía ni luchas, todavía ni llega la tentación. Y muchas veces nosotros ya nos estamos dando por perdido, ya estamos derrotados antes de pelear. No creemos que el matrimonio tiene que ser ¿para cuándo? Para toda la vida. Y esta cultura que se está viviendo, si tú miras entrevistas de los artistas, cuando les preguntan sobre el matrimonio, siempre dicen ellos, yo creo en el hoy. Yo no creo en el amor para toda la vida. Yo creo en estar con ella, estar con él hoy. ¿Y por qué tocó este punto? ¿Por qué? Porque eso es lo que se está alimentando nosotros mismos. Porque ellos tienen esa influencia sobre nuestros jóvenes, sobre nosotros mismos, de decir, mira, yo pienso igual que él, me gustó lo que él dice, si es cierto, tiene que ser hoy. Pero no, tenemos que entender que es para todas las vidas, y Jesús mismo lo dice, les dijo, ¿por qué? Por la dureza de su corazón. Y nosotros queremos acoplarnos a la palabra de Dios, mejor dicho, queremos que la palabra de Dios se acople a mí. Yo no me quiero acoplar a la palabra de Dios. Y puedo agarrar incluso la palabra de Dios así como buffet. Esto sí me gusta, lo voy a usar. Esto no me gusta, esto, miren, ahí está, lo descartamos. ¿Por qué? Porque no me conviene. ¿Por qué? Porque me va a retar. Entonces, Jesús les dice, ya no son dos, sino una sola cosa. Esa es palabra de Dios. Pero ¿verdaderamente luchamos para cumplir la palabra de Dios? ¿Alguna vez habían considerado eso? O sea, de que ya no son dos, es uno. Y fíjense cómo estamos viviendo incluso todo esto
de que si la mujer trabaja, el dinero de la mujer, el dinero del marido. Tú tienes tu cuenta, yo tengo mi cuenta, o nos vamos a ir a casos más extremos, hasta cuartos separados. ¿Por qué? Me tocó escuchar un caso que me llamó mucho la atención, que decía, es que empezamos a dormir juntos porque es que a ella le gusta tener el calentón bien alto. Y a mí me gusta tener frío en la noche. Entonces, desde ahí, mire, ya empezamos, ya no somos uno. Ya no estamos llegando a un acuerdo, a ver qué podemos hacer, cómo puedo luchar. Ahora, ¿por qué fracasa un matrimonio? ¿Por qué no funciona? Porque no tomamos en cuenta que es una decisión para toda la vida y va a impactar todos los aspectos de nuestra vida. Y esto va para los más jóvenes, los que todavía no están casados. Va a afectar todos los aspectos de mi vida. Si me gusta jugar fútbol, ya no voy a poder jugar igual. A menos de que me consiga una que también le guste mucho el fútbol. Si no, pues voy a tener que empezar como que a renunciar poco a poquito a los amigos, a la familia. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, el alpinismo. ¿Sí saben lo que es el alpinismo o no? Para los que no saben qué es el alpinismo, pues son los que escalan las montañas. Entonces, pero para los alpinistas, las montañas tienen una ruta de ascenso. O sea, puedes subir por una ruta, pero la ruta de descenso no es la misma. Porque el tratar de bajar por la que sube puede ser muy peligroso, que puede ser incluso hasta suicida. Porque no se puede bajar. Entonces, el alpinista, ¿qué tiene que hacer? Pues no se puede arrepentir a media montaña. Para poder bajar de la montaña tiene que llegar hasta arriba y de ahí buscar la forma, el camino de descenso. No se puede echar para atrás. Entonces, la familia, el matrimonio es lo mismo. Yo no puedo decir 20 años después, o 15 años, o 5 años después, así como que, ay, no, ¿sabes qué? Esto no era lo mío. Esto no era lo mío. Tengo que estar dispuesto a hacerlo hasta el final. Y vamos a la palabra de Dios. Lucas 14, 28, 30. Ese sí está en la Biblia, ¿ok? Para que luego no se vaya a quedar de que no, ahora no lo busco porque luego me va a volver a... Lucas 14, 28 al 30 dice: porque ¿quién de ustedes que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? No sea que habiendo puesto los cimientos y no pudieron terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. Palabra de Dios. Aquí Jesús nos lo pone bien claro. Nos dice que si alguien quiere construir algo, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que asegurar si puede terminar. Todos los que tenemos casa, ¿cuántos proyectos tenemos en la casa a medias? Que nada más dijimos, bueno, pues nada más voy a hacer esto, y es lo que, ay, me salió más caro de lo que creía. Bueno, en una chance que tenga, le sigo. Entonces, la palabra de Dios y Jesús dice, tengo que asegurarme que tengo que tener para terminar. Y pensemos, hace 50 años se me hace mucho. Nos vamos a ir hace 20 años, 30 años. ¿Cómo eran vistas las personas divorciadas? Ante la sociedad, ¿cómo eran vistas? Vámonos 50 para no meternos en broncas. En los años 70, ¿cómo se miraban esas personas? Sí, o sea, lo mirábamos como algo malo. Ahora, ¿qué ha cambiado? Ahora ya lo vemos como algo normal. ¿Pero la palabra de Dios cambió? No, nos hemos ido adaptando. Hemos ido adaptando a la cultura que estamos viviendo y decimos, bueno, es el tiempo que nos tocó vivir.
¿Por qué? Porque nuevamente le hemos restado el poder, la fuerza a la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, antes se pensaba más bien se pensaba con quién me voy a casar. Ahora no. Ahora yo creo que como que son un poquito las decisiones tomadas más a la ligera. ¿Por qué? Porque muchos desafortunadamente ya ni siquiera piensan en casarse, se tienen que casar. ¿Por qué? Porque ya salió embarazada, porque ya pasó esto, X cosa. Y yo voy a hablar de mi situación. Yo con Daisy, cuando nos casamos, pues fue bien atrabancado, teníamos 6 meses de novios. Y habíamos pensado. Y yo fui a hablar con mi suegro, y mi suegro, ¿saben qué me dijo? Estás tonto, pero me dijo con otras palabras que no puedo decir. Dice, estás tonto, me dice. Bueno, ni modo. Y seguimos Daisy y yo de novios. Un día sucede algo que ella tomamos la decisión y se fue a vivir a mi casa. Me la robé, como decimos vulgarmente. Pero fue una decisión tomada a la ligera. No pensamos en todo lo que implicaba, sobre todo, estoy hablando que tenía 16 años. Hace unas semanas platicaba con un sacerdote que conoce mi historia y me dice, oye Marcos, yo te quiero preguntar algo que siempre te he querido preguntar. Y le digo, sí padre, ¿por qué te casaste a los 16 años? Le digo, padre, pues es que usted sabe que a los 16 años uno ya está listo para enfrentar la vida, ya sabe tomar decisiones y siente que ya está lo suficientemente maduro, pues por eso me casé a los 16 años. Y nomás se soltó riendo y dice, ay Marcos. Pero tenemos que saber, fíjense, cuando hablamos de estas decisiones tomadas a la ligera y hablando del divorcio, es algo que siempre va a dañar a las personas sin importar qué también lo manejen. Pueden decir, quedamos como mejores amigos y estamos como compartiendo la responsabilidad, pero siempre va a dañar a las personas sin importar qué también lo manejen. Y nuevamente, vuelvo a hablar de mí, mis padres son divorciados. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 14 años. Eso para mí, estoy seguro, que fue lo que cambió mi vida. ¿Por qué? Porque de ser el estudiante modelo, de ser el hijo modelo, fue donde caí en las drogas, empecé en pandillas, empecé a irme de la casa, empecé a tomar, empecé a meterme en una pandilla. ¿Por qué? Porque me afectó tanto. Nunca lo pude superar, digerir en ese momento. Porque a los 14 años, ahora imagínate cuando te divorcias más chiquito, el daño que causa. Por eso necesitamos saber, y sobre todo ahora, hermanos, cómo habitan las familias con 2 o 3 papás. Y a mí me da mucha risa, porque luego veo los memes en el Facebook. Yo soy tan buena mamá que le di un papá a cada uno para que no se anden peleando por el papá. Cada hijo tiene su papá para que no se anden peleando por el papá. Pero eso está dañando nuestro mundo, y como nos escudamos con decir, es el mundo que nos tocó vivir. Es el mundo que nos tocó vivir. Por eso nosotros, los padres, los abuelos, pues tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hijos a discernir. Ahora que mi hijo tiene 21 años, esta plática que les estoy dando a ustedes, ya se la di a él, y se la di más fuerte. Y tienes que pensar, ¿por qué? Porque yo no quiero nietos regados, porque yo no quiero que tú andes haciendo esto, porque no quiero que tú hagas esto. Y si te quieres casar, te vas a casar bien. Nada que te sales y me van a decir, ¿y tú qué? Ahora sí que, ¿con qué autoridad moral? Pero precisamente por lo que me tocó vivir, ahora sé que si yo hubiera hecho las cosas diferente, en el caso, si le hubiera hecho caso a mi suegro de esperarme el tiempo que él me pedía que me esperara 1 año. Espérese 1 año y hablamos. ¿Qué hubiera pasado si verdaderamente yo hubiera esperado ese tiempo? A lo mejor no me hubiera casado, tal vez. A lo mejor hubiera dicho, no, pues no es la indicada. Pero pues le hubiera ahorrado mucho sufrimiento a Daisy. Le hubiera ahorrado mucho sufrimiento a mi esposa.
Pero como yo lo quise hacer, pues ahora me tocó enfrentar las consecuencias. Por eso ahora yo con mis hijos estoy tratando de que ellos tengan esa certeza moral. De decir, ok, ¿esto es lo que quieres? Adelante. Pero hay que hacer las cosas bien. Tenemos, y sobre todo nosotros, a lo mejor puede ser un poco incómodo lo que estoy hablando, pero tenemos que ver nuestro contexto. Todos somos cristianos católicos, ¿sí o no? ¿Sí? Todos. No. Estás bautizado, eres católico. Estás aquí, eres católico. Bueno, no necesariamente que estés aquí quiere decir que eres católico. Pero fuiste bautizado católico, eres católico. Entonces, no es como que te lo estoy hablando en el trabajo. Se supone que todos somos discípulos de Jesús y estamos para hacer lo que Jesús nos pide. Si lo estuviera hablando en el mercado, pues sería diferente. Ahí sería, ¿qué se cree? Pero ahora estamos viendo la palabra de Dios. Y todos estamos en el mismo contexto. Todos tenemos la misma responsabilidad. Todos tenemos incluso el mismo llamado a la santidad. ¿Por qué? Porque así como yo tengo que ser santo, cada uno de ustedes tiene que ser santo. Pero ¿cómo voy a ser santo si yo no creo a lo que me dice aquí? O sí lo creo, pero no lo aplico. ¿Sí me doy a entender con esto? Entonces, muchas veces, fíjense, cuando se habla de las parejas, a veces no tienen nada en común y no deberían ni siquiera ni de casarse. ¿Cuántas veces nos hemos visto con eso? No tienen nada en común. A mí durante todo este tiempo me ha tocado ayudar muchas parejas y yo soy pro familia, soy pro matrimonio, solamente una vez nada más, he recomendado que se separen. Porque luego me dicen, mira, es que tuvimos estas broncas, pero yo tuve broncas peores a veces de las que ellos han tenido. Yo, no, tú no me puedes decir que no se puede. Mira, yo superé esto con la ayuda de Dios. Si tú te agarras de Dios, puedes superar lo tuyo. Pero en esta ocasión, le pregunto al varón, le digo, ¿y tú por qué te casaste con ella? La respuesta es que estaba bien buena. Tenía un cuerpazo. Y yo dije, ok, bueno, razón válida, ¿verdad? A él le gustó para casarse porque estaba de buen cuerpo. Dije, bueno, ¿por qué te casaste con él? Oye, es que cuando él tomaba Bucanas y su perfume, el olor como que me volvía loca. Y yo dije, ¿en serio? ¿Por eso escogiste casarte con él? Y cuando nos tocó hacer la intervención, ¿saben cuál era el problema de ellos? Que él tomaba mucho. Digo, oye, pero pues si tú lo escogiste así, ¿verdad? Y es algo que tenemos que entender. No es que me salió malo, no. Tú lo escogiste, sabías que era así. Pero muchas veces cuando escogemos la pareja, ¿qué decimos? Yo lo cambio. Mujeres que dicen, no, es que por mí va a cambiar. No, hombre. A veces ni por la mamá cambiamos, menos por la mujer. Y eso es realidad. No tienen nada en común. Entonces, el divorcio, hermanos, es la extinción de una sociedad. Y vamos a ver, como les decía, 5 elementos para considerar, para ver si tengo los suficientes ladrillos. Y eso ya no quiere decir que ya me casé. No, todavía que nos falten ladrillos. Porque a lo mejor podemos tener 40, 50 años, pero va a llegar la vejez. ¿Y cuántos, cuando ya están viejos, se divorcian? Ya cuando los hijos se fueron, que dicen, no, pues ya se fueron. Ahora sí, cada quien por su lado. Entonces, el primer elemento es no caminar en pecado durante la vida. El no caminar en pecado, sobre todo en el noviazgo. Y como les digo, esta plática a mi hijo se la puse dura. No se puede.
¿Por qué? Génesis 2, capítulo 16, 17, dice: y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Palabra de Dios. El día que desobedecemos a Dios, nuestra vida se ve afectada gravemente. Y si nuestro matrimonio empezó mal, va a terminar mal. Por eso ahora que decimos primero me junto y luego me caso. Desde ahí empezamos mal. Yo empecé mal. Yo me casé con Daisy 6 años después de que ya vivíamos juntos. Ya por la iglesia. 6 años después. Y eso lo vimos, ¿verdad? Incluso, y fíjense, tontamente también, el casarme con ella era como para ver si se arreglaban las broncas que teníamos. Y a veces vemos el matrimonio, ¿verdad?, el sacramento, como vamos a ver si con eso se arregla. Pero ya vamos destinados al fracaso, porque ya estamos viviendo mal. El día que desobedecemos a Dios, nuestra vida se enreda gravemente. Y Gálatas 6:7 dice: que no te engañes, de Dios nadie se burla. Eso es algo que a veces no le ponemos mucha atención, y está en la palabra de Dios. De Dios nadie se burla. Y a lo mejor a veces nosotros podemos pensar: me haré menso a mis papás, me haré menso al sacerdote, podemos decir. A él lo voy a engañar, pero a Dios no lo vamos a engañar. Y tenemos que obedecerlo. Entonces, muchas veces, incluso desde el noviazgo, se empieza en pecado. ¿Por qué desde el noviazgo? Porque ya se empieza con las relaciones antes del matrimonio. Y si el mandamiento dice, si Dios dice, no fornicarás, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues no fornicar. Si el mandamiento dice, no cometerás adulterio, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues no cometer adulterio. Pero, ¿qué hacemos nosotros muchas veces? Ay, ¿qué tanto es tantito? ¿No se van a dar cuenta? Ojos que no ven, corazón, cuernos que no se sienten, ¿verdad? Dice en una canción. No, si Dios dice esto, tenemos que obedecerlo, tenemos que mantener nuestro matrimonio en gracia. Recordar algo: el amor no se muere, lo matamos. Muchas parejas dicen: ay, es que se acabó el amor. ¿Se acaba el amor o no? No, lo matamos. Es como una planta. ¿Qué pasa con una planta? Le tenemos que echar agüita, le tenemos que poner que le dé el sol. Si no, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Lo mismo con nuestra familia. Y está hablando del matrimonio. Ahora, habla en el sentido de los hijos. También los hijos son como una plantita. Le tienes que echar agua, le tienes que le dé el sol, moverle la tierra de repente, ¿verdad? Sacudirle. ¿Para qué? Para que pueda seguir viviendo. El segundo elemento para vivir nuestra familia en la cultura del descarte es amar con gran intensidad como Jesús. Juan 15:13 nos dice lo siguiente: no hay amor más grande que dar la vida. No hay amor más grande que dar la vida. Tenemos que revisar si estamos dispuestos a dar la vida, a sacrificarnos. Y precisamente hablando con Aurora y con Oscar el miércoles, fue el cumpleaños de Michael. Michael cumplió 19 años el miércoles. Y le dije: vamos a ir a comer a las 6 de la tarde, hijo. Vamos a ir a cenar para celebrar tu cumpleaños. Pero luego me acordé que a esa misma hora iba a jugar la selección. Y así como que, híjole, es el último juego para ver si califican al mundial.
Y platicando decíamos, bueno, hacemos carne asada en la casa. Y yo, pues por mí está bien. Y por él también estaba mejor. Y me dijo, no, pues si quieres nos quedamos en la casa. No, le dije, ya quedamos que íbamos a ir. Y cuando le digo a Oscar y a Aurora, digo, mira, es que el tema que traigo preparado habla de eso. Y después me voy a disparar yo solo en el pie, voy a escupir para arriba. O sea, voy a ir a pararme a decirles, oye, tienes que estar dispuesto a sacrificarte, pero yo no pude sacrificar el ver un partido de fútbol para celebrar a mi hijo. Entonces, tengo que estar dispuesto a sacrificar, a dejar cosas, a dejar el fútbol, los amigos. Ahora, si mi amor no da lo suficiente, pues al menos no nos tendríamos que casar con esa persona. En el caso que no estemos casados. Si estoy casado, caray, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que saber que tengo que sacrificar. Y el matrimonio, todos los que estamos casados, sabemos que es una renuncia desde el principio. Se los demuestro. La primera noche que vamos a dormir juntos, yo voy de ese lado. No, es que yo siempre duermo de ese lado. Y los dos quieren dormir del mismo lado, ¿verdad que sí? Uno de los dos tiene que renunciar. Uno de los dos tiene que ceder. Uno de los dos tiene que decir, bueno, pues está bien. La vida del matrimonio es difícil, somos diferentes, fíjense, y no hemos entendido que vamos a vivir al menos 50 años juntos, si bien nos va. Se supone que la edad más o menos promedio de vida, ¿qué es? ¿80 años? ¿Sí? ¿Sí? ¿80 años? 50, a como vamos, ¿verdad? Vamos a ponerle 80 años, ok, 80 años. Y vamos a poner que te casaste a los 25 años. ¿Estás hablando que son cuántos años? 55 años. Ahora imagínense, yo me casé a los 16 y vivo hasta los 80, me tengo que aguantar 64 años. Híjole. Ya que lo vemos así como que, caray. Y ya a los 40 mi mujer ya anda con unos achaques que no me quiero imaginar a los 50 y luego a los 60. Por eso tuve que haber visto. La amo lo suficiente para estar dispuesto a aguantar todo eso. ¿Sí? El tercer elemento, no tener dos caras. En Juan capítulo 1 versículo 47, Jesús alaba a Natanael. ¿Por qué? Porque dice, es un hombre sin doblez, no tiene dos caras. ¿Quieres que tu matrimonio funcione? No tienes que ser, perdón por la palabra, hipócrita. No tienes que ser hipócrita. ¿Por qué? Porque muchas veces somos de una forma con mi esposa y otra forma con mis amigos. En una ocasión me tocó estar en un retiro y uno de los servidores estaba ahí y es bien bromista, contando chistes y mal hablado y eso y lo otro, pero llegó la esposa y se transformó. Y yo, ya ven que no soy nada carrilla, le empecé a decir, ¿qué pasó? ¿De qué? Pues ahorita no estabas actuando así. Cuéntame el chiste que me estabas contando. No, ¿de qué hablas? Porque cambiamos, ¿sí o no? Y a veces nosotros, por eso es algo que yo siempre digo, a mí como me ves aquí, a mí me vas a ver en la calle. Yo no voy a poner aquí una cara de que voy a volar, que me voy a levantar así como San José Copertino, voy a levitar aquí, y luego en el trabajo voy a hacer lo contrario. No, yo tengo que ser como soy delante de mi esposa y
cuando no está. Porque piensen algo, hermanos, cuando actuamos, porque esto es actuar, ¿verdad? Porque tenemos que usar ahora sí que un personaje. Va a llegar un momento que nos vamos a cansar. ¿Sí vieron la entrega de los Óscares ahorita que está muy reciente todo eso? ¿Qué le pasó? No aguantó un chiste, fue y le dio una bofetada. Cuando se estaba riendo él mismo del mismo chiste. Pero lo volteó a ver la mujer y ¿qué dijo? Voy a ir a defenderla. Pero si no hubiera estado la mujer ahí y no le dice nada, ¿le hubiera pegado? No. Probablemente no. Hasta él le hubiera aventado otro chiste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos doble cara. Entonces, si actuamos un día, va a salir nuestro verdadero yo y entonces ahí es donde va a tronar. Porque cuando te encuentren en esos 5 minutos de humanidad, en esos 5 minutos de que eres mortal, olvídate. Ahí va a salir nuestro verdadero yo. Ahora, hay un dicho, siempre hay un roto para un descosido. ¿Sí? Es fácil, ¿les gusta el pastel o no? ¿Sí? Es fácil ponerle betún que nos gusta a un pastel que no nos gusta. Me explico. A ti te puede gustar el betún de vainilla, pero el pastel de chocolate no te gusta. Entonces, ¿qué haces tú? Le pones betún de vainilla, pero ¿qué va a pasar cuando se acabe el betún? Pues va a llegar el de chocolate y ¿qué va a pasar? No te va a gustar, ¿sí? Entonces, tengo que saber, en este ejemplo, pues si yo soy de chocolate y a mi esposa no le gusta el chocolate, no va a funcionar. Pero yo no, para que funcione, le voy a decir, no soy de chocolate, soy de fresa. Los que tienen hambre ya les va a empezar a dar hambre, ¿verdad? Ya está dando hambre. No, ya falta poquito, no se preocupen. Elemento número 4, ser fiel. Lucas 16:10 dice que el que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Fidelidad total. Fíjense, a veces el intruso es el trabajo. ¿Por qué? Porque muchos prefieren estar en el trabajo que estar en la casa. Pero yo sé que aquí no pasa eso, ¿verdad? ¿O cuántas veces que dices, vas a descansar y te pones a hacer otro trabajo? ¿Con tal de qué? Con tal de no estar en la casa. Aunque no tienes necesidad, dices, lo voy a hacer. Pues una librecita me va a salir, voy a agarrar un dinero extra, voy a salirme un rato de la casa. A veces el intruso puede ser el trabajo. Ahí nos tenemos que preguntar, ¿me amas más que tu trabajo? A veces amamos más el trabajo. A veces amamos más a la familia. Que preferimos estar con la familia que estar con la esposa, que estar con el esposo, que estar con los hijos. En un matrimonio, ¿quién es primero? ¿Quién es primero? La pareja. No, primero es Dios. Y luego la esposa y luego los hijos. Así, en ese orden, primero Dios, luego la esposa y luego los hijos. Y después de los hijos, entonces ya vienen los papás, los tíos, los primos. Pero primero es Dios y luego la pareja. Luego los hijos. ¿Por qué? Porque al final, ¿con quién te vas a quedar? Los hijos se van, ¿sí o no? Yo estoy viéndolo ya ahorita. Pero todas dicen que hay que ser primero mujer que... Hay primero que ser madre que mujer. Pero el problema... ¿Es el dicho? Sí, es el dicho, sí. No. Pero, mire, muchas veces el problema, cuando te dedicas a hacer y no fomentas, no creces en tu relación de esposo o esposa, cuando se van los hijos,
ya no tienes a nada que quedarte. Porque lo que te mantenía ahí eran los hijos. Por eso es primero es el esposo, primero es la esposa. Y yo lo he estado experimentando los últimos meses, ¿no? Ahora que estamos viviendo allá en Carolina del Norte y que estamos en la casa, que a veces siento así como, me siento como hasta egoísta de querer pasar más tiempo con Daisy que incluso a veces hasta con mi hija, que prefiero estar con mi esposa. Pero luego viene mi hija y luego me dice, mira papá, ya en septiembre voy y firmo con el Air Force, ya para junio me voy, y para ya me voy a andar allá, y para esto voy a andar allá. Y digo, entonces me tengo que enfocar en mi esposa, porque ellos ya están haciendo planes de irse. Ellos ya se están apuntando para dónde van. Por eso primero es la pareja. Porque si no haces eso, vuelvo a repetir, cuando se van los hijos, mira, ahí nos vemos, ya cumplí, ya no hay nada que me una, ya no hay nada que me va a tener junto con mi esposo. Y el último elemento, morir a mí mismo. Marcos 8:34 nos dice que tengo que renunciar a mí mismo. Y entonces ambos tenemos que tener la capacidad de renunciar. Y esta cualidad, el morir a mí mismo, pues va a cubrir todas las demás. Si puedo morir a mí mismo, voy a poder amar con intensidad. Si puedo morir a mí mismo, voy a poder ser fiel. Si puedo morir a mí mismo, no voy a tener doble cara. Cubre todas. Al final lo más importante pues es la capacidad de renunciar. Y sobre todo si somos rectos con el Señor y buscamos hacer su voluntad, Él es el que nos conducirá. Y por eso somos una cosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el sacramento? Se realiza una acción misteriosa que nos hacemos uno. Ya no somos dos, somos uno. Y como soy uno, tengo que buscar el bien de los dos. No nada más el mío, sino el bien de los dos. Y sobre todo van a decir, oiga, pero dijo que era de la familia y habló mucho del matrimonio. Pero cuando el matrimonio está bien, todo lo demás va a fluir. Todo lo demás va a fluir. Se lo digo por experiencia. Porque cuando mi matrimonio estaba en el suelo, pues mis hijos andaban igual. ¿Por qué? Porque mi esposa y yo no estábamos bien. Ahora que estamos bien, ella y yo, ahora podemos ver cosas que no veíamos. Peligros que antes no veíamos. Cosas que decíamos antes, pues es normal que tengan relaciones, es normal que vean pornografía, es normal que tengan muchos novios, es normal que vayan con sus amigos. Pero ya cuando Dios te ilumina, ya dices, caray, no era tan normal. ¿Sí? Ves a las jovencitas vestidas así bien provocativas, descotadas. Es que la moda es normal. Y lo podemos ver así. Pero verdaderamente es normal, verdaderamente es lo mejor. ¿Eso es lo que yo quiero? No. ¿Por qué acomodarme? Tenemos los recursos para pelear, pero sobre todo tenemos que tener la disposición. Y sobre todo, si tenemos esto, todos vamos a poder salir adelante. ¿Va a venir una enfermedad? No te va a hacer nada. Al contrario, ¿verdad? Cuando Daisy se enfermó, yo le daba gracias a Dios. Qué gachos le dio gracias a Dios cuando se enfermó su esposa. No, le di gracias a Dios porque ahora yo podía cuidarla. Porque ahora yo podía cumplir la palabra de amarla como Cristo ama a su iglesia. ¿Por qué? Porque ahora yo podía servirla. Pero no, sobre todo nosotros los hombres, la esposa está enferma, ¿le perdonamos el onye? No se lo perdonas. No te levantes mañana, mi amor, déjate. O la clásica, ¿no? Del meme. Mamá, es tu cumpleaños, no laves los trastes hoy. ¿Los vas a lavar tú? No, ya mañana los lavas. Estás enferma, no laves los trastes hoy, ya mañana los lavas. Cuando aprendemos a aceptar
a nuestra pareja como es. Y sobre todo, cuando Dios es el que me guía, miren, voy a reconocer mis debilidades y voy a trabajar en ellas. ¿Por qué? Porque quieres tener la pareja perfecta, la mujer perfecta para casarte. Les tengo una mala noticia. No hay. Y eso se lo dije a mi hijo porque dije, no, es que también piratas las mujeres ahora. Digo, mi hijo, ¿quieres una que no tenga problemas? ¿Quieres una que no tenga situaciones difíciles? Te vas a quedar soltero. No la vas a encontrar. O sea, piensa en ti mismo. ¿Eres perfecto? No. Si te pones a tú a analizarte críticamente, te vas a dar cuenta que tienes muchos defectos. Ahí te aviento una. ¿Tienes vocación? También. Ahí es uno de los detalles que no decidimos eso. Exactamente. Y ahí está bíblicamente certificado, ¿no? Sí, hay muchos que no tienen la capacidad, no fueron creados para eso. Por eso les digo. Aceptar eso. Si ya vi todo esto, digo, oye, pues ya vi que no, esto no es lo mío. Oye, date cuenta, eso nomás quizás lo desciende el hombre, pero también es el llamo para la mujer, ¿no? Sí. Y a veces dicen, es el hombre que tiene que... De hecho, ¿tienen hijos en clase de confirmación ustedes? ¿No? Y se la van a perder. Mañana voy a dar un tema precisamente en el retiro de confirmaciones acerca de la vocación. ¿Por qué? Porque es innecesario saber. O sea, es preocupante. Vayan ustedes a Walmart. ¿Cuántas jovencitas vemos embarazadas? Muchas. Y vuelvo a decir, ¿y tú de qué te admiras? Pues sí, ¿de qué me admiro? Pero pues yo ya vi la broncota que era. Ahora, no me quiero excusar, no quiero como que mi caso fue diferente, pero al menos en mi mente, a los 16 años, yo sentía que estaba listo para empezar una familia, pero ahora el problema, el peligro es que pues nada más es tener relaciones por tener relaciones. Ya no lo hago pensando en que me quiero casar, ya no lo hago pensando en que quiero formar una familia, ya nada más porque lo hago. Porque es necesidad básica del hombre. Porque el cuerpo te lo pide. Y eso es lo que le están diciendo a nuestros jóvenes. ¿Es necesidad básica? No es cierto, no es necesidad básica. Si no, Benito ya estuviera muerto. Ya se hubiera muerto si fuera por eso. Hubiera caído desplomado. ¿Qué le pasó? Es que era virgen. Se murió porque era virgen. No, tenemos que ver la palabra de Dios y, como les dije, son cosas incómodas, pero ahí están. No me lo inventé. No es como que, ay, es que lo dijo porque iba a venir fulanito. Ay, es que lo dijo porque iba a venir. De hecho, siempre lo digo, aquí es uno de los retos más grandes para predicar. ¿Por qué? Porque soy de aquí. Este tema lo doy en Chicago y no pasa nada. Pero como lo doy aquí, puedo pensar, lo está diciendo por mí. Pero no, ese tema ya lo tenía preparado desde ese tiempo. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento, vamos a pedirle al Señor que nos hable al corazón, que sea Él que estas palabras que hemos escuchado puedan penetrar en nuestro interior y sobre todo saber que necesitamos volver a ese plan original, volver a lo que Él nos está pidiendo y sobre todo aceptar esa palabra. Y en esa noche me gustaría que cada uno de nosotros intentáramos hacer un pequeño ejercicio, que meditáramos en dónde está nuestra debilidad,
Y tomando esos elementos que hemos hablado acerca de amar con gran intensidad, de vivir en gracia, de renunciar a mí mismo, que seamos críticos con nosotros mismos y sepamos aceptar que tal vez en lo que estoy fallando yo, esa es mi capacidad de renuncia. Me cuesta trabajo renunciar. Me cuesta trabajo poner en primer lugar a mi esposa. Me cuesta trabajo poder poner a Dios en primer lugar. Y si hemos descubierto que eso es lo que nos cuesta trabajo, pidámosle esta noche al Señor la gracia para poder ponerlo a Él en primer lugar, para poder poner a nuestra esposa, a nuestro esposo en primer lugar. Que si nos hemos dado cuenta de que nos falta el poder vivir en gracia, si por alguna circunstancia no he acudido a reconciliarme con el Señor, le pidamos a Él la gracia de poder hacer una buena confesión, de poder volver a esa gracia. Y te invito a que le presentes al Señor tu corazón. Y como la palabra de Dios nos decía, que a Dios no lo engañamos, de Él no nos burlamos. Que esta noche seamos sinceros, que le pidamos que nos dé la fe que necesitamos para creer en su palabra, para ponerla en práctica, y sobre todo la capacidad de reconocer en qué estamos fallando, pero no quedarnos nada más en reconocer, sino que el poder tomar acción, el poder ponernos en pie, así como el hijo pródigo que entró en su interior el deseo de levantarse, de no seguir en el lugar donde había caído. Que podamos nosotros ponernos de pie, levantarnos, reconocer nuestros pecados, reconocer en qué estamos fallando, pedir perdón y volver a vivir en esa gracia. Y muchas veces hay dudas en nuestro corazón, hay heridas. Por eso hoy en esta noche digámosle al Señor: creo en ti, pero aumenta mi fe. Dame la fe que necesito para creer en tu palabra, para ponerla en práctica. Dame la fe que necesito para hacer tu voluntad, para escuchar tu voz. Dame la fe para creer que tú me amas, que tú estás conmigo, que tú me acompañas. No sé qué decirte, Dios, si hay duda en mi corazón. Yo quiero creer en ti mucho más. No sé qué decirte, Dios,
quiero creer en ti mucho más. Dame la fe para creer que tú me amas. Dame la fe, yo quiero saber que tú me amas. Dame la fe para creer que tú me amas. Dame la fe, yo quiero saber que tú me amas. Señor Jesús, hoy hemos escuchado en tu palabra que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y hemos escuchado que necesitamos estar seguros que tenemos lo necesario para continuar. Por eso hoy queremos presentarnos delante de ti para pedirte, Señor, todo aquello que nos hace falta. Si nos hace falta amor, que nos des amor. Si nos hace falta paciencia, que nos des paciencia. Si nos hace falta sabiduría, que nos des la sabiduría. Tú conoces todo aquello que nosotros carecemos, todo aquello que nos hace falta. Si nos hace falta el perdón, que nos des la capacidad de poder perdonar, de poder pedir perdón. Hoy, Señor, te presento a cada uno de mis hermanos, te presento su corazón. Tú conoces qué es aquello que ellos necesitan. Tú sabes, Señor, qué es aquello que les hace falta. Hoy te lo presento y pido la intercesión de nuestra Madre Santísima para que podamos recibir la gracia necesaria, Señor, para poder hacer tu voluntad. Hoy te presento a cada familia y te pido, Señor, por los méritos de tu pasión, muerte y resurrección, que sean bendecidos, que derrame sobre ellos la gracia, que derrame sobre ellos, Señor, un amor tan grande, que estén dispuestos a luchar, que estén dispuestos, Señor, a transformar sus vidas, que puedan ellos, cada uno, Señor, hacer la parte que les toca. Que los hijos aprendan a amar y a valorar el sacrificio de sus padres. Que los esposos aprendan a valorar el sacrificio de su mujer. Que la mujer aprenda a valorar el sacrificio de su varón. Que juntos, Señor, sepamos alcanzar la santidad. Que podamos luchar por nuestra familia, defenderla. Y sobre todo no rendirnos, sabiendo que tú caminas con nosotros, sabiendo que tú estás con cada uno de nosotros y sabiendo que tú eres fiel. Por eso hoy, Señor, te damos gracias, porque sabemos que tú nos amas, porque sabemos que tú siempre estás con nosotros. Y te pedimos, Señor, en este momento, que nos abraces, que nos llenes de tu amor. Y te invito, querido hermano, hermana, a que si puedes abrazar a la persona que está enseguida de ti, la abrazas. Abrázala. Y pídele a Jesús que utilice tus brazos. Pídele a Jesús que utilice tus brazos para que esa persona que estás abrazando pueda experimentar amor, pueda experimentar la paz que ha venido a buscar en esta noche, que puedan sentir ese abrazo de Jesús y dile: abrázame, Jesús, abrázame porque te necesito, abrázame porque muchas veces como padres sentimos que hemos fracasado,
sentimos que no hemos hecho lo suficiente e incluso muchas veces podemos preguntarnos, ¿en qué fallé? ¿En qué fallé? Hoy el Señor te dice, en nada, simplemente es para que te des cuenta lo que lo necesitas. En esos momentos en los que sentimos que hemos fallado, es cuando podemos recurrir a nuestro Dios, podemos recurrir a Jesús y decirle, Señor, abrázame porque estoy cansado, abrázame porque me siento herido, abrázame porque siento que te he fallado, abrázame, Jesús, abrázame. Pídele a Jesús que te abrace en este momento. Pídele a Jesús que te llene de su amor, que te llene de su presencia. Dile, abrázame, Jesús. Abrázame, ven, abrázame, Jesús. Abrázame, Señor Jesús, ven, abrázame. Dile, abrázame. Abrázame, ven, abrázame, Jesús. Abrázame, Señor Jesús, ven, abrázame. Dile, mírame, mírame, ven y mírame, Jesús. Mírame, Señor Jesús, ven y mírame. Te necesito ahora más que nunca. Ven a mi lado y muéstrame el camino. Toma mi mano, acércate a mi alma. Te necesito, Jesús, te necesito. Abrázame, ven, abrázame, Jesús. Abrázame, Señor Jesús, ven, abrázame. Abrázame, ven, abrázame, Jesús. Abrázame, Señor Jesús, ven, abrázame. Te necesito ahora más que nunca. Ven a mi lado y muéstrame el camino. Toma mi mano, acércate a mi alma. Te necesito, Jesús, te necesito. Abrázanos, Señor, llénanos de tu amor. Infunde en nosotros ese deseo de servirte, de amarte, de conocerte. Derrama sobre nuestras familias, Señor, un amor intenso por cada uno de nosotros. Que sepamos apoyarnos, que sepamos, Señor, ser ese pilar que el otro necesita. Que sepamos, Señor, caminar juntos hacia la santidad. Que luchemos por nuestros hijos, que luchemos por nuestro matrimonio, que luchemos por nuestra familia, sabiendo, Jesús, que tú vas con nosotros. Todo lo pedimos en tu nombre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por visitar nuestro canal. Si te gustó el video, te invitamos a que lo compartas para que sea de bendición para muchos más. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.